Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hacer es un ejemplo de una descomposición de fuerzas oblicuas en los ejes cartesianos X e Y. ¿Sí? Tenemos una fuerza de 5 newtons que forma un ángulo alfa de 36 grados. Para ello, para poder realizar la descomposición, lo que tenemos que hacer es ubicar la regla de forma paralela al eje Y, llevarla hacia el extremo del vector, trazar una línea imaginaria y marcamos el punto donde estaría situada nuestra fuerza 1 en el eje X. Se simboliza de esa forma. En el caso de la descomposición de fuerzas en el eje X, se realiza de la misma forma, se traza una línea imaginaria paralela al eje de las X, marcamos en el eje Y y este sería el tamaño de nuestro vector F1 en el eje Y. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para encontrar estos valores? Para ello tenemos que remitirnos a trigonometría. ¿Sí? Lo que nosotros vemos acá es un triángulo rectángulo. Si lo dibujamos nos quedaría más o menos así. ¿Sí? De esta forma, este es el ángulo alfa, este es un ángulo recto que estaría acá. La hipotenusa sería nuestra fuerza 1 y el cateto opuesto sería la fuerza 1 en el eje Y. El cateto adyacente, que es este, sería nuestra fuerza 1 en el eje X. Y la hipotenusa es esta. Recordemos cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y el ángulo. ¿Sí? Si recordamos, tenemos que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para nosotros, en nuestro triángulo, que sería este, ¿sí? El coseno del ángulo, el ángulo es 36 grados. El cateto adyacente es lo que nosotros queremos averiguar, es decir, es la fuerza 1 en el eje X. Y la hipotenusa es nuestra fuerza oblicua, que en este caso es la fuerza 1. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuánto vale esta fuerza en el eje X, tengo que despejar. Esta fuerza 1 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces voy a hacer F1 por coseno de 36. ¿Sí? Cada vez que yo quiera encontrar el valor de la fuerza en el eje X, tengo que multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Siempre voy a usar coseno? Sí, siempre voy a usar coseno siempre y cuando tenga el ángulo que forma con X. ¿Sí? Entonces, en este caso nuestra fuerza vale 5 newtons por coseno de 36. La fuerza 1 en el eje X vale, vamos a hacerlo, 5 por coseno de 36, 4,04 newtons. ¿Sí? De esta forma encontramos el valor de la fuerza 1 en el eje X. Ahora vamos a encontrar la fuerza 1, pero en el eje Y. Para ello recordamos que la función que relaciona el cateto opuesto, si miramos en el triángulo rectángulo, el cateto opuesto es exactamente igual que la fuerza 1 en el eje Y. ¿Sí? Entonces, la función trigonométrica que relaciona el opuesto con el ángulo y la hipotenusa es la función seno del ángulo, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Para nuestro caso, el opuesto es la fuerza 1 en el eje Y, es este. Sobre la hipotenusa es nuestra fuerza 1, que es la oblicua. Y el ángulo que tenemos es 36 grados. Nuevamente despejamos y la fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a la fuerza 1 que pasó al otro término multiplicando por el seno de 36. ¿Sí? Vamos a realizar el cálculo. La fuerza 1 vale 5 newtons por el seno de 36. 5 por el seno de 36 nos da 2,94 newtons. ¿Sí? Siempre observen en el tamaño también, que debe ser proporcional. ¿Sí? La oblicua es mucho más grande que las descomposiciones.
Entonces, como regla general, cada vez que nosotros tengamos el ángulo que forman las fuerzas con el eje X, vamos a usar para calcular la fuerza, la descomposición en el eje X, vamos a tomar la fuerza oblicua por el coseno del ángulo. Ahí es coseno común. Y para calcular la fuerza 1 en el eje Y, vamos a hacer la fuerza oblicua por el seno del ángulo que forma con el eje X. Bueno, vamos a realizar la descomposición de fuerzas cuando la fuerza oblicua se encuentra en el segundo cuadrante, ¿sí? Para ello, la técnica es la misma. Yo lo que tengo que hacer es realizar la descomposición de esta fuerza en el eje Y. Me va a quedar una fuerza más chiquita, ¿sí? La fuerza 2 en el eje Y. Y la descomposición de esta fuerza en el eje X, ¿sí? Que me va a quedar de este tamaño. F2 en el eje X. Como vimos en el video anterior, para calcular la fuerza en el eje X, tengo que tener yo el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. En este caso, el ángulo alfa es de 148 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, para poder encontrar cuánto vale F2 en el eje X, recuerden que tengo que hacer el valor de la fuerza oblicua, ¿sí? En este caso la llamamos 2, por el coseno del ángulo. Nuestra fuerza oblicua en este ejercicio es de 7 newtons por el coseno de 148 grados. De esta forma obtenemos un valor negativo, menos 5,94 newtons, ¿sí? Acabamos de obtener este valor y es negativo. Para calcular la fuerza 2 en el eje Y, procedemos de la misma forma, pero en vez de usar la función coseno, usamos la función seno de 148 grados. Entonces hacemos 7 newtons por el seno de 148 y obtenemos un valor de 3,7 newtons. ¿Sí? Lo que acabamos de obtener es este valor. Listo.